año 2020 la Comisión de Regulación viene ya por medio de una publicación de un estudio que es el documento Bases, viene discutiendo cuáles pueden ser los ajustes a esta resolución CRA 688 del 2014. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los pasos o las fases que se deben subir. Primero es el documento Bases. El documento Bases, como les decía anteriormente, fue publicado por la Comisión de Regulación en el año 2020. Los estudios soporte, que más adelante vamos a hablar un poco de ellos, los estudios soporte que la Comisión de Regulación planteó publicar son 8, los 8 ya se encuentran publicados en este momento. Por ende, esperamos que en los próximos días sea expedido el proyecto de resolución. Yo pienso que, según la agenda regulatoria de la Comisión ha tenido una modificación. La inicial fue en el mes de diciembre del 2024, pero tuvo una modificación en el mes de abril del 2025. Si miramos la agenda regulatoria, esta última versión, se establece que en el semestre 1 de 2025 sale el proyecto de resolución y durante el segundo semestre del 2025 la resolución definitiva. Entonces esperamos que el proyecto de resolución, en términos del cumplimiento de esa agenda regulatoria, sea expedida antes del 30 de junio. Ya después de que es publicada el proyecto de resolución, entra participación ciudadana para posteriormente terminar con la resolución definitiva. Entonces, como les digo, en la agenda regulatoria se establece que proyecto de resolución antes del 30 de junio y resolución definitiva durante el segundo semestre del 2025. Entonces, muy posiblemente vamos a tener que tener nueva metodología aplicada ya a principios del año 2026. Bueno, los estudios soporte que la comisión planteó desde la expedición de incluso el documento Bases son estos 7 que ven abajo, pero también con un octavo que es el estudio articulador. El documento Bases, pues como les decía, fue publicado en el año 2020. El primer estudio soporte fue el estudio de generalidades, que lo publicó en el mes de septiembre del 2023. Y ahora último, antes del articulador, publicó el estudio séptimo, que es el de pérdidas y demandas. Se lo publicó en el mes de marzo de este año 2025. Y el articulador, que es, digamos, el que reúne todos los aspectos de la metodología y es el preámbulo al proyecto de resolución, fue publicado en el mes de abril. Hace más o menos un mes larguito fue publicado el estudio articulador. Bueno, hablemos de los segmentos. En el estudio de generalidades, el estudio soporte, así como en el estudio articulador, se plantea la idea de manejar 4 segmentos. Recordemos que hoy la metodología tarifaria 688 funciona bajo 2 segmentos. Un segmento en el cual están básicamente las ciudades capitales y las ciudades con más de 100.000 suscriptores, y un segmento 2 que reúne los demás prestadores aplicables de esta metodología tarifaria. Entonces, como podemos ver, en la metodología tarifaria actual solamente tenemos 2 segmentos, y el criterio que determina la aplicación de un segmento u otro es el número de suscriptores. Hoy en la propuesta se tiene planteado manejar 4 segmentos, y ya el criterio que va a ser determinante para saber a qué segmento pertenezco es los costos administrativos y operativos del estado financiero. Entonces, en el segmento 1, donde van a estar las grandes empresas, van a ser empresas con costos administrativos y operativos mayores a 140.000 millones de pesos en el año 2019. Vamos a contar con que el año 2019 ya sería el nuevo periodo base de la metodología tarifaria. Recuerden que el periodo base de la metodología 688 es el 2014, y hoy tendríamos como periodo base el año 2019. En el segmento 2 tendríamos empresas que están en el rango de los 14.000 millones hasta los 140.000 millones de pesos. Recuerden que la sumatoria de costos administrativos y operativos para pertenecer al segmento 2. En el segmento 3 tendríamos empresas que están en el rango de los 7.000 millones hasta los 14.000 millones de pesos. Y en el segmento 4, empresas menores a 7.000 millones de pesos. Entonces, aquí una primera conclusión importante de la nueva metodología es que amplía la segmentación, y segundo, el criterio para establecer la aplicación del segmento ya no va a ser el número de suscriptores atendidos, sino
la sumatoria de los costos administrativos y operativos en el año base, que en este caso es el año 2019. Bueno, el concepto de año tarifario se mantiene, es decir, el concepto sigue apareciendo en la resolución, pero la comisión plantea que ya no vaya del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, como viene pasando el día de hoy, sino que el concepto de año tarifario sea equivalente al concepto de año fiscal. Entonces vamos a tener que el año tarifario va a ser el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada uno de los periodos. Es de acuerdo a esto que yo presiento que esa nueva metodología entraría en vigencia el 1 de enero del 2026 para que sea coherente a este nuevo concepto de año tarifario que ya no va a estar partido como viene pasando el día de hoy, sino que va a ser equivalente al año fiscal. Es una gran noticia porque sé que para todos el manejo del año tarifario respecto al año fiscal genera mucha dificultad y eso es una muy buena noticia para la metodología tarifaria, aparte pues de la que vimos de la ampliación de la segmentación. Los estándares generales por servicio. Bueno, algo importante que se me olvidó mencionarles en el tema de segmentación es que la comisión exploró diferentes metodologías para agrupar los prestadores y encontró pues que la mejor metodología para agruparlos, la que mejor representa, digamos, sus características, es la sumatoria de los costos administrativos y operativos, pero exploraron otras más. Exploraron incluso metodología donde incluían la base de capital regulado, los ingresos operativos, los consumos facturados. Entonces exploraron diferentes metodologías, pero llegaron a concluir que la que menor desviación generaba respecto a una segmentación era la metodología por sumatoria de costos administrativos y operativos. Es importante que consulten los diferentes documentos. Los documentos se encuentran en la página web de la Comisión de Regulación porque en el anexo del documento de generalidades se encuentra cada uno de los municipios y a qué segmento pertenecerían. Entonces los quiero invitar a que cada uno de ustedes, dependiendo de la empresa que administran, que manejan, puedan ingresar a la página web de la comisión www.cra.gov.co. En la parte intermedia van a encontrar un link que se llama Nuestra Regulación y allí en Nuevos Estudios, Estudio Soporte, podrán encontrar todos los estudios, los 7 estudios soporte más el articulador. Y en el primer estudio, que es el de generalidades, en la parte de anexo pueden ver cada una de las empresas en qué segmento quedarían, para que por favor hagan ese ejercicio que me parece muy importante. Más adelante se van a dar cuenta que esos estándares generales del servicio, el cumplimiento de metas, la aplicación de tasas de descuento y tasa de capital de trabajo, va a depender del segmento al que pertenece el prestador. Entonces, es muy importante que desde ahora cada empresa vaya determinando a qué segmento estaría vinculado. Bueno, los estándares del servicio van a funcionar de manera anual. Hoy funcionan de manera semestral solamente con 3 indicadores. Para hacer un recorderis acá, actualmente el régimen de calidad y descuentos del servicio de acueducto de alcantarillado funciona con 3 indicadores, 2 indicadores técnicos que son calidad del agua y continuidad, y un tercero que es reclamos comerciales. Funcionan con periodicidad semestral y son los determinantes para saber si procede o no un descuento hacia los usuarios. Hoy se va a ampliar el rango de estos indicadores y su medición ya no sería semestral, sino que sería anual. Van a ver entonces en el cuadro izquierdo algo que dice factores del DHASB. Este concepto de DHASB es el derecho humano al agua y el saneamiento básico, que es un concepto internacional. Entonces, los factores que son determinantes para ese derecho humano al acceso del agua potable y el saneamiento básico los determinan en 4 factores con 5 indicadores. Yo quiero que ustedes vayan de pronto revisando que esta metodología que se propone es muy parecida a la metodología que se maneja en el IUS, en el indicador único sectorial, que entre otras es el mecanismo por medio del cual hoy la comisión determina el nivel de riesgo de los prestadores de acueducto de alcantarillado. Entonces, como una conclusión anticipada, lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas
es que la comisión propone que la metodología sea muy afinada y muy ajustada a la forma en la que se plantea hoy el indicador único sectorial. Incluso van a haber unos indicadores que van a tener que ser agregados a la metodología de IUS que hoy está en la resolución CRA 906 del 2019 y las posteriores modificaciones. Entonces, en términos de este derecho humano al agua de saneamiento básico, tendríamos el primer factor que es disponibilidad, con un indicador que es el IDH1, que es continuidad. La continuidad se va a plantear de que sea de 24 horas al día la meta y va a tener una gradualidad. Y más adelante, como les decía, la gradualidad va a depender del segmento al que está vinculado el prestador, siendo obviamente más exigente en prestadores de segmento 1 y menos exigente o más bien con mayor gradualidad en prestadores que estén en segmentos 3 y 4. Entonces, importante nuevamente el llamado a que verifiquen a qué segmento estaría vinculado el prestador para que de acuerdo a él sepan cuál sería el estándar de medición de cada indicador y qué gradualidad aplicarían cada uno de ellos. En accesibilidad física tenemos un indicador que es el IDH2, que sería cobertura del servicio. Se va a exigir desde la entrada en vigencia de la metodología que todos tengan 100% en todos los segmentos, o sea que este factor no tendría gradualidad en ningún segmento. Se va a exigir que exista cobertura en toda el área de prestación. Un tercero es calidad, con un indicador, el IDH3, que es calidad del agua potable, tener un IRCAP de 1, o sea, un índice de riesgo de calidad del agua potable de 1, que lo que implica es tener un IRCA menor o igual al 5%, agua apta para consumo humano, y también ese indicador no tendría gradualidad. De hecho, hoy en la metodología 688, ese indicador tampoco tiene gradualidad. Y ya para el acceso a la información y participación se van a plantear dos indicadores. El IDH4, que es el nivel de satisfacción del usuario con un estándar de mayor o igual en 4, en ese NSU, que en NSU es el nivel de satisfacción del usuario. Más adelante vamos a hablar un poco de él. Es importante tener en cuenta que este nivel de satisfacción del usuario se mediría por medio de una encuesta. Esa encuesta ya está diseñada por parte de la Comisión de Regulación, tiene ya pues un récord de preguntas diseñada por la Comisión y tendría una periodicidad en la elaboración de esta encuesta dependiendo también del segmento en que esté vinculado el prestador. Entonces, nuevamente, importante saber a qué segmento pertenece cada prestador. Y finalmente, la gestión social, donde ya no va a tener un estándar, sino una buena práctica. Me explico. Hay indicadores, cuando tenemos en el listado de indicadores lo que dice estándar, es porque esto es de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores con o sin gradualidad. Pero cuando aparece en la buena práctica, esto implica que no es de obligatorio cumplimiento, pero cuando el prestador lo implementa de manera exitosa, puede sumar unos puntos adicionales en la tasa de descuento y en el rendimiento de capital de trabajo de la formulación tarifaria. Es decir, más adelante vamos a hablar de que la comisión está planteando unos incentivos positivos y otros negativos. Los negativos son los que generan el efecto del no cumplimiento de los indicadores a nivel de estándar, es decir, si por ejemplo no cumpliera la continuidad, ¿cómo me penaliza ese incentivo negativo? Mientras que los que aparecen con buena práctica implica que si el prestador los implementa, puede tener un incentivo positivo a un mayor valor de tasa de retorno o de rendimiento de capital de trabajo dentro de la formulación matemática. Entonces, en este indicador de gestión social, se establecería como buena práctica implementar actividades de gestión social o estrategias de nudging. Este nudging, en el documento de trabajo que publica la comisión, el nudging hace referencia a unas técnicas para influir sobre decisiones de las personas y de esta manera generar cierta acción de parte de ellas. Entonces, en diferentes documentos, la comisión plantea que este nudging busca por medio de esas estrategias que plantea el prestador, invitar a que los usuarios asuman cierta conducta, por ejemplo, una conducta de reducción del agua, por ejemplo, cuando en las facturas colocamos infografías con histogramas, tendientes a hacer que el usuario disminuya de manera significativa el consumo del agua y de esa manera evitar el desperdicio. Entonces el nudging hace referencia como a esos, de hecho está asociado a un concepto que es el nudges o empujoncitos
en su término, pues digamos, más fácil de entender, a eso hace referencia, los NAYES son cada una de esas estrategias que establece el prestador para incentivar a que el usuario tome una conducta esperada. Bueno, y ya a nivel de retos del desarrollo, que es el cuadro que vemos a mano derecha, tendríamos 4 factores con 7 indicadores. El primer factor es el fomento a la sostenibilidad bajo el enfoque de adaptación al cambio climático y economía circular. El primer indicador sería el IRD1, que es pérdidas. Aquí se propone llevar el estándar a que sea de 4 metros cúbicos suscriptor mes, el IPUF meta, o sea, el índice de pérdidas por usuario facturado. Recuerden que hoy está en 6 metros cúbicos suscriptor mes, sin embargo, eso tendría una gradualidad. Si bien se baja o más bien se coloca una meta mucho más ambiciosa, hoy las empresas están en 6 metros cúbicos suscriptor mes como meta de IPUF, ya lo llevarían a 4 metros cúbicos como máximo. Se plantea que esto sea con gradualidad y también de que durante el primer año se maneje el mismo valor de 6 metros cúbicos que hoy seguimos manejando, mientras los prestadores, en términos de las evaluaciones y el balance hídrico que deben hacer, puedan determinar cuáles son las pérdidas que están asociadas al componente técnico y cuáles son las pérdidas que están asociadas al componente comercial. Es decir, lo que va a exigir el día de mañana la comisión con la nueva metodología tarifaria es que a partir del balance hídrico las empresas puedan determinar cuál es el IPUF asociado a las pérdidas técnicas y cuál es el IPUF asociado a las pérdidas comerciales, para que también vayan tomando nota porque va a ser muy importante este valor dentro de la metodología tarifaria. Un segundo indicador, también asociado al primer factor, es el IRD2, Índice de Integral de Sostenibilidad Ambiental en Acueducto de Alcantarillado. Este básicamente es como una batería de indicadores que funciona muy parecido a cómo funciona hoy el IUS, que logra determinar cuál es ese índice integral de sostenibilidad. Básicamente, lo que evalúa aquí el indicador es el tema de oferta hídrica, pero también de impacto ambiental. Entonces, es una metodología que se surte con unos indicadores y aquí ya se determina cuál es ese ISA, que va a ser, pues, digamos, la abreviatura de este indicador, el cual debería ser mayor o igual al 80%, pero también va a tener gradualidad este indicador dependiendo del segmento en el que esté asociado el prestador. El tercer indicador, IRD3, que es la elaboración del plan de gerencia del agua. Hoy la nueva metodología que está trabajando la comisión propone que los prestadores elaboren un plan de gerencia del agua. Un plan de gerencia del agua consiste básicamente en determinar la oferta y la demanda hídrica que tiene el municipio o su área de prestación, de tal manera que bajo diferentes elementos de cambio climático incluso, se pueda garantizar el suministro a los usuarios bajo diferentes escenarios. Entonces, ese plan de gerencia del agua, la elaboración va a partir, pues obviamente, de un requerimiento de tipo regulatorio, bajo unas condiciones que la comisión deberá, pues obviamente, establecer en la resolución definitiva, y por ende el prestador debe elaborarlo y debe actualizarlo a través del tiempo. Entonces, el estándar de este indicador es que de entrada el prestador tenga elaborado su plan de gerencia del agua y eso no tiene gradualidad, o sea que es de obligatorio cumplimiento desde el momento cero en que empieza la metodología tarifaria. Y hay un cuarto indicador asociado a este primer factor, que es el de reuso, pero este tampoco, como pasó en el cuadro anterior, con el tema de gestión social, este indicador trabajaría bajo el concepto de buena práctica, es decir, que si el prestador lo implementa, no siendo obligado a tenerlo, si lo implementa va a tener unos incentivos positivos en la formulación tarifaria y la buena práctica consiste en al año 2030 reusar por lo menos el 10% de las aguas residuales domésticas tratadas. Obviamente un poco complejo de pensar hoy en día el reuso de esas aguas residuales, aunque hay municipios que hoy lo están haciendo en el país, pero pues es algo complejo, por lo menos para las características normales que yo conozco de área de prestación, y precisamente por eso la Comisión de Regulación no lo establece como un estándar que impacta negativamente por medio de un incentivo, sino que lo plantea como buena práctica, bajo lo cual puede sumar
un mayor valor de la tasa de descuento, como lo vamos a ver ahora, y de la tasa de remuneración de capital de trabajo. Bueno, el segundo factor es el fomento a la eficiencia energética. Para esto se plantea el indicador IRD5, que es la gestión eficiente de energía, con el estándar de implementación del plan, es decir, que los prestadores deben, de acuerdo a los consumos energéticos que tienen en su área de prestación, bien sea para producir agua, para distribuirla, para tratar las aguas residuales, implementar un plan de gestión eficiente de energía. Entonces, como se establece allí ese estándar, o sea que ante el incumplimiento aplica el incentivo negativo, pero va a tener una gradualidad dependiendo del segmento en el que aplique. Un tercer factor con un sexto indicador es el fomento al FNCR, que es el fomento a las energías renovables. Aquí plantea este indicador no un estándar, o sea que no le aplicaría el incentivo negativo, sino el incentivo positivo, porque está planteado como buena práctica. Es decir, que no va a ser obligatorio a los prestadores plantear fomentos a las energías renovables, sino que va a quedar planteado como una buena práctica. Entonces, si lo implementas, tienes un incentivo positivo en la aplicación de la formulación tarifaria. Y un cuarto factor asociado a un séptimo indicador, que es el fomento a la innovación tecnológica. Entonces, con el indicador que es el IRD7, mejorar el nivel de maduración e innovación tecnológica y también es asociado a una buena práctica. Entonces, como para recapitular un poco lo que planteamos en esta diapositiva, le recuerdo que los estándares del servicio ya no seguirán siendo semestrales, sino que se medirán de manera anual y ya no van a ser tres como viene sucediendo hoy en resolución 688, sino que sería todos los que ustedes ven acá, con dos maneras, digamos, de penalizar o de premiar a los prestadores. Cuando está a nivel de estándar, se incumple ese indicador y por ende se castiga por medio de una reducción en las tasas de aplicación tarifaria, lo vamos a ver más adelante, pero cuando es buena práctica no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, cuando el prestador lo aplica, pues obviamente tiene una ganancia en los puntos adicionales de los factores que estamos determinando. Entonces, como pueden ver, se amplía fuertemente el régimen de calidad y descuentos que tendríamos asociado a este nuevo esquema tarifario. Bueno, en el servicio de alcantarillado también tenemos, disculpen un momento, en el servicio de alcantarillado también tenemos factores del derecho humano al agua y el saneamiento básico en el cuadro izquierdo, y también tenemos retos del desarrollo. Para el primer factor del agua y el saneamiento básico, el DHASB, tenemos como factor la accesibilidad física con el indicador IDH6, es cobertura del servicio. Aquí también vamos a tener estándar 100% como pasa en acueductos, o sea que se va a exigir cobertura total en el área de prestación sin gradualidad para todos los segmentos. Vamos a tener un segundo indicador que es el IDH7, que es el DACAL. El DACAL, recuerden ustedes que hoy funciona en resolución CRA 688 y hace alusión a la diferencia que hay entre los suscriptores de acueducto y alcantarillado que tiene el prestador. Siendo pues obviamente reconocido, digamos que la intención regulatoria, de hecho el decreto 1077 lo plantea así, de que el usuario debe estar asociado a los dos servicios desde que lo solicita, tanto el servicio de acueducto como de alcantarillado, pero también existen unas excepciones. Entonces, digamos que la intención regulatoria siempre va a ser que los usuarios que me utilizan el servicio de acueducto sean los mismos usuarios que utilizan el servicio de alcantarillado, o sea, la intención regulatoria. Pero se debe conocer que existen excepciones a la aplicación de esta finalidad regulatoria, y es que los suscriptores pueden tener fuentes alternas de abastecimiento que hagan que necesiten el servicio de alcantarillado más no el servicio de acueducto. Y también, caso contrario, pueden tener en el servicio de alcantarillado soluciones particulares de vertimiento, por ejemplo, un pozo séptico en los casos pues, de que la autoridad ambiental lo determine. Pues, tengo entendido que en zona urbana no es permitido, y eso hace cuando el usuario tiene soluciones de vertimientos particulares autorizadas, pues
que él no tenga que tener la necesidad o la obligación de vincularse al servicio de acueducto, perdón, de alcantarillado. Entonces, como les digo, este indicador IDH7 busca que no exista esa brecha de diferencia. Sin embargo, reconoce que pueden existir algunos aspectos que deben ser muy bien documentados y soportados para hacer que este DACAL no es pues que existe una brecha o no en el DACAL. Bueno, tenemos un segundo factor que es el de calidad. De la misma manera en que funciona en acueducto la calidad en términos del IRCA, el nivel de calidad del agua potable, aquí tendríamos un indicador o un factor de calidad con un indicador que es el IDH8, que es el de cobertura de tratamiento de aguas residuales domésticas. Se plantea como estándar, ojo que aquí va a generar un reto muy importante porque los documentos de estudio soporte de la metodología tarifaria reconocen que hoy el país tiene niveles de tratamiento muy bajos, tiene de pronto unos buenos niveles de recolección de aguas residuales, más no tratamiento, y aquí se propondría que el año 2030, o sea, al cabo de 5 años, todos los municipios deben estar en un 68% de tratamiento de las aguas residuales domésticas. Entonces, como les digo, es importante que tomen nota porque sé que hoy, y el mismo estudio soporte lo reconoce, los niveles de tratamiento del país no son muy elevados. Entonces, eso va a generar un reto de inversión bastante importante por parte de los prestadores porque el 2030 básicamente está a 5 años. Entonces, es importante ir visionando este estándar. Además, porque está como estándar, mire que no está como buena práctica, porque cuando el indicador está como buena práctica, quiere decir que el prestador no está obligado a implementarlo, simplemente tiene una motivación o un incentivo positivo en la metodología tarifaria cuando lo implementa. Aquí está como estándar. Es decir, si no me cumples con esta meta de cobertura de tratamiento de aguas residuales del 68% al 2030, te penalizo con una menor tasa en la formulación matemática. Entonces, eso va a impactar los ingresos de los prestadores. Bueno, un noveno indicador de manera general, cuarto para el servicio de alcantarillado, la calidad del vertimiento. De hecho, hoy existe en 688 se mide el cumplimiento del PSMB en términos de ese artículo 9 de la resolución CRA 688. Hoy también tendríamos el cumplimiento del PSMB en un 100% sin gradualidad. Es decir, que también genera un reto muy importante y tendríamos unos meses de este año para ir evaluando cómo están los municipios con el cumplimiento del PSMB. Hay muchos municipios que han logrado que la autoridad ambiental modifique los PSMBs porque es importante partir de ahí. Ese indicador se va a medir, además está como estándar también, se va a medir en términos del cumplimiento del PSMB y no va a tener gradualidad, entonces se va a exigir desde el momento cero de aplicación de la metodología que los prestadores cumplan con ese indicador. Y en acceso a la información y participación también tendríamos la encuesta que les hablé en el servicio de acueducto como indicador IDH10, que es el nivel de satisfacción del usuario, el cual va a tener un estándar, debe tener una calificación mayor o igual a 4 en el nivel de satisfacción del usuario, va a tener gradualidad. Y como les digo, esta encuesta ya está diseñada por la Comisión de Regulación en los diferentes documentos soporte, incluso en el articulador está la estructura de esa encuesta también para que ustedes la vayan estudiando. Y en gestión social también implementar actividades de nudging, como les decía también en acueducto, no como un estándar, sino como una buena práctica. Entonces, también de la misma manera en que se implementan las actividades de nudging en acueducto, aplicarlas en alcantarillado, pero se debe demostrar que esa gestión social en términos de ese nudging realmente está impactando de manera positiva para poder tener acceso a esos puntos extra de las tasas en la formulación matemática, que lo vamos a ver más adelante. Y están los retos del desarrollo también. Tendríamos un factor que es el fomento de la sostenibilidad bajo el enfoque de adaptación al cambio climático y economía circular, de la misma manera en que está en acueducto, con el índice integral de sostenibilidad ambiental, de tal manera que tengamos un ISA mayor o igual a 80% con gradualidad según el segmento, y RD8, que tendríamos la elaboración del plan de gerencia del agua de la misma manera que funciona en acueducto, y también la gestión eficiente de energía, la implementación del plan con gradualidad de manera obligatoria, porque aparecen en estándar.
Y ya el fomento para las energías renovables, tendríamos este indicador, implementación de esas energías renovables como buena práctica, o sea, no de obligatorio cumplimiento, sino como buena práctica del prestador para tener acceso a unos puntos o incentivos positivos. Y finalmente, mejorar el fomento de la innovación tecnológica, el indicador IRD11, que es mejorar el nivel de maduración de innovación tecnológica, también tendría buena práctica, no estándar, y es evaluar y mejorar la innovación tecnológica en cada una de las empresas y procesos que manejamos en los servicios de acueducto de alcantarillado. Bueno, les recuerdo que pueden ir digitando las inquietudes que ustedes tengan en el chat que tenemos habilitado. También les pido el gran favor de registrar la asistencia porque en los correos que ustedes registren vamos a enviar las memorias de este evento y también les estaremos avisando en qué momento está la grabación disponible en YouTube para que repasen lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, aquí es donde les hablaba ahorita de incentivos negativos y positivos. La Comisión de Regulación plantea en el estudio articulador la aplicación de dos tipos de incentivos, los negativos y los positivos. Los negativos tienen que ver, digamos, con el efecto de penalización, digámoslo así, que genera el no cumplimiento de un estándar, mientras que el positivo es el premio a la implementación de esas buenas prácticas que vimos en los cuadros anteriores. Como incentivo negativo se plantea, primero, establecer puntaje de eficiencia comparable, en la misma manera en que hoy funciona en la metodología 688 los puntajes de eficiencia. La comisión plantea que para el CMA y el CMO también en esta metodología se haga puntaje de eficiencia comparativa entre los diferentes prestadores. También un tema de eficiencia energética del bombeo. Ahora vamos a ver que dependiendo de los metros cúbicos de bombeo que tenga cada prestador, se va a exigir una eficiencia de bombeo. Algo muy importante que plantea este documento es que van a haber restricciones en las actualizaciones directas. Recuerden que hoy la metodología 688 funciona en un elemento del CMO, del costo medio operativo. Hay un CMO que es particular. Ese CMO en acueducto hace alusión a la energía y los insumos químicos y en alcantarillado al tratamiento de las aguas residuales. Entonces lo que plantea esa nueva metodología es que si no se cumplen con algunos aspectos, por ejemplo, me adelanto a la elaboración del plan de gerencia del agua, que es uno de los aspectos importantes, el prestador tenga restricción en actualizar directamente esos costos particulares, lo cual sería catastrófico para el prestador. Entonces van a haber unas restricciones en las actualizaciones directas, en este caso de los costos particulares directos, si no se cumplen con unas condiciones iniciales. Por ejemplo, si el agua no es apta para el consumo humano, no se va a permitir la actualización del costo de insumos químicos. Entonces eso va a penalizar o a, digamos, a desincentivar, que es lo que busca el incentivo negativo precisamente. También el tema de nivel aceptable de pérdidas. Tendríamos un IPUF meta de 4 metros cúbicos suscriptor. Entonces, claro, cuando no se cumple esa meta, pues va a haber una formulación matemática que está allí, digamos, generando un efecto negativo en la formulación tarifaria precisamente para impactar de manera negativa por el incumplimiento de ese estándar. Y ya en el componente ambiental y de gestión, que es el tema del plan de gerencia del agua, como les decía, es la elaboración de un documento que también cuando no se tiene impacta bajo un esquema de incentivo negativo. Y ya las tasas de WACC, que es remuneración de capital y de capital de trabajo para cada año según las metas incumplidas. Eso en términos de los incentivos negativos. Pero también vamos a tener los incentivos positivos, que es cuando se implementan de manera exitosa. Ojo que no solamente implementar, es decir, si el prestador implementa estrategias de nudging, pues las está implementando, pero tiene que demostrar que tuvo un efecto positivo, o sea, que fue exitosa, digamos, esa herramienta, porque de esa manera, cuando demuestra que las implementó de manera exitosa, pues va a tener unos puntos adicionales en el WACC y en el rendimiento de capital de trabajo, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, importante esto, negativos me penalizan de alguna manera el cálculo o la actualización tarifaria y positivos en términos de las buenas prácticas que no son de obligatorio cumplimiento para todos, el prestador las implementa y tiene unos puntos adicionales en el WACC y en el rendimiento de capital de trabajo. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de la desagregación de los incentivos negativos por el cumplimiento de metas en el servicio de acueducto. Entonces, en ese primer indicador, que es el IDH1, cuando se incumple no impacta al CMA, como pueden ver allí dice CMA ninguno, o sea que cuando se impacta o se incumple la continuidad no me genera ningún efecto en CMA. En CMO va a impactar la medida de eficiencia. Ahora nos vamos a dar cuenta que uno de los criterios para que el regulador establezca los puntajes de eficiencia, pues va a estar asociado a la continuidad. Entonces, cuando no se cumple la continuidad, me impacta la medida de eficiencia. Y ya el CMI es una reducción del WACC. Recuerden que el WACC es el costo promedio ponderado del capital, que es la forma en la que hoy la Comisión de Regulación en la metodología tarifaria reconoce el costo del capital. No está de más recordarles que el costo de capital está compuesto básicamente por dos elementos, el costo de la deuda y el costo del patrimonio, que son, digamos, los dos mecanismos por medio del cual se financian las inversiones y el capital general que existe en los servicios de acueducto de alcantarillado y de manera general en todos los servicios. Bueno, el segundo indicador, que es el IDH2, cobertura del servicio, cuando se incumple, este sí me impacta CMA y CMO. ¿Y de qué manera me lo impacta? Con una reducción del capital de trabajo. Recuerden que cuando uno hace la formulación tarifaria, ese numerador, por ejemplo, del CMA y del CMO, es el CAT o el COT, el costo administrativo total o el costo operativo total. Y ese costo sale del estado financiero con unas mediciones posteriores de eficiencia y al final la Comisión de Regulación permite multiplicarlas por uno más rendimiento de capital de trabajo. O sea, todas las formulaciones de CMA y CMO tienen cargadas una remuneración del capital de trabajo. Está en la regulación de hoy en el orden del 2.46%. Entonces, lo que haría esta metodología tarifaria es que en el incumplimiento de ese segundo indicador me impacte con una reducción de rendimiento de capital de trabajo. Entonces, por ejemplo, si no llegué a una cobertura del 100%, sino del 90%, mi tasa de rendimiento de capital de trabajo a aplicar en la formulación no va a ser del 2.46, sino del 2.3, por decir algo. Eso ya incluso en el estudio articulador están las tablas ya propuestas por la Comisión de Regulación de cómo, ante el cumplimiento de cualquiera de los indicadores, cuál va a ser la tasa de reducción de capital de trabajo que debo tomar y cuál sería la tasa del WACC que debo tomar. Importante también consultar en el articulador estas tablas porque allí ya están planteadas. Y en el CMI, el incumplimiento de la cobertura genera una reducción del WACC. De la misma manera en que en la formulación del CMA y del CMO la regulación permite sumar el rendimiento de capital de trabajo, en el CMI el regulador permite remunerar esas inversiones a uno más WACC. Entonces también de la misma manera, como les digo, esto genera esos efectos. Bueno, en el tercer indicador, calidad del agua potable, ese no me impacta al CMA, no me genera impactos en el CMA. En CMO me genera restricción en la actualización del costo de insumos químicos en todos los segmentos, como lo veíamos ahora. Recuerden ustedes que el costo de insumos químicos, les explicaba hace un momento que si el prestador no tiene el plan de gerencia del agua, no puede actualizar el CIQ. Entonces, ese incentivo negativo está planteado allí como reducción del CMO cuando no se cumple con la calidad del agua potable, pero también tiene medida de eficiencia. En esa formulación de medida de eficiencia que tiene la planteada la Comisión de Regulación, se establece que esa medida de eficiencia depende de la calidad del agua potable. Y en CMI, reducción del WACC. En el nivel de satisfacción del usuario, el CMA y CMO reduce la capital de trabajo. Como pueden ver, en todos los aspectos dicen a excepción del segmento 4. La Comisión en el documento articulador propone que la regulación específica del segmento 4 no tenga tantos incentivos negativos porque debe favorecer más bien la aplicación de la suficiencia financiera. Entonces también es importante saber eso. Si nosotros logramos determinar
que el prestador al cual ustedes pertenecen está en segmento 4, va a tener una gradualidad más flexible y no va a tener esos efectos de reducción de capital de trabajo o reducción del WACC. Es decir, estas reducciones propuestas en capital de trabajo y en la tasa de WACC va a ser aplicable solamente a los primeros tres segmentos. El segmento 4 no se va a aplicar. En el tema de pérdidas no me impacta CMA, pero en CMO el nivel aceptable de pérdidas para todos los segmentos. El indicador índice integral de sostenibilidad ambiental genera en CMA y en CMO reducción del capital de trabajo a excepción del segmento 4 y en CMI reducción del WACC. La elaboración del plan de gerencia del agua para todos los tres elementos CMA, CMO y CMI genera una restricción en la incorporación del componente ambiental y de gestión del riesgo. Entonces, si no tengo el plan de gerencia del agua, no puedo incorporar los componentes ambientales y de gestión del riesgo en la formulación tarifaria. Y la gestión eficiente de energía en CMA no tendría ningún efecto. En CMO se plantea un parámetro mínimo de eficiencia de bombeo como hoy sucede, pero hoy se vuelve un poquito más exigente y en CMI no genera ningún efecto la gestión eficiente de energía. De la misma manera, en el servicio de alcantarillado, la cobertura del servicio impactaría al CMA y CMO con una reducción de la tasa de capital de trabajo, en CMI una reducción del WACC. El DACAL sería solamente un indicador a establecer, sin embargo no impactaría de manera negativa a ninguno de los tres elementos de formulación tarifaria. La cobertura de tratamiento de aguas residuales domésticas en CMA no impacta, en CMO tiene medida de eficiencia, en CMI no impacta. En calidad de vertimiento se establece en CMA ninguna afectación, en CMO medida de eficiencia para los segmentos 1 y 3 y reducción de capital de trabajo para el segmento 3. Entonces, y en CMI reducción del WACC a excepción del segmento 4. Satisfacción del usuario, lo mismo que vimos en acueducto, reducción de la tasa de capital de trabajo a excepción del segmento 4 y en CMI reducción del WACC a excepción del segmento 4. El índice integral de sostenibilidad ambiental también tendría, de la misma manera en que está el indicador anterior, reducción de la capital de trabajo en CMA y en CMO y reducción del WACC en el CMI. Plan de gerencia del agua, reducción en la incorporación del componente, perdón, restricción en la incorporación del componente ambiental y de gestión del riesgo. Y en la indicador gestión eficiente de energía, ningún efecto en CMA, en CMO el parámetro de eficiencia de bombeo y en CMI ninguno. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los efectos de reducción de ese WACC, esa tasa ponderada de capital, promedio ponderada de capital para el servicio de acueducto. Entonces, la comisión plantea algo interesante. Aquí están los tres segmentos. Recuerden que el segmento 4 no tendría este efecto de reducciones de tasas, por eso no está allí el segmento 4. El WACC que propone en el segmento 1 es del 9%. De entrada, genera una penalización porque hoy el WACC del segmento 1 de 6.88 está en el 12.28, una reducción del 3.28% que va a ser pues obviamente un reto interesante para los prestadores. Igual ahora que salga el proyecto de resolución es importante que cada uno de los actores, tanto la comisión plantee de qué manera lo está midiendo, aunque en los documentos soporte está, pero también los prestadores por medio de las mediciones que tiene pueda demostrar que es esa o es una tasa diferente. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo segmento 1, el WACC es del 9%, sin embargo, el KDE, que es el costo de la deuda, está estimado en un 2.18. Entonces, la comisión lo que plantea es las penalidades que voy a tener en WACC, la voy a tener sobre la diferencia entre el WACC y la tasa y el costo de la deuda, o sea que solamente va a impactar el costo del patrimonio. Entonces, cuando resto 9% menos 2.18 me da 6.82 en el segmento 1. Y como vamos a tener 5 estándares presentes en el servicio de acueducto, ese 682 lo divido entre 5 y me da 1.36% cada estándar. Es decir, si incumpliéramos totalmente la calidad, la continuidad del servicio de acueducto, si la incumpliéramos totalmente, ya no voy a aplicar un WACC del 9%, que es el que tengo arriba, sino que aplicaría un 9% menos 1.36. O sea, lo que propone hoy la comisión, a diferencia de la forma en la que sucede hoy con los estándares del servicio,
que uno hace unos cálculos de cumplimiento y de todo eso y genera unas devoluciones. Aquí lo que plantea la comisión en la nueva metodología es que ante el incumplimiento de esos indicadores se penalicen las tasas que alimentan la formulación matemática, que son dos, el WACC y el rendimiento de capital de trabajo. Entonces, esa es la manera que lo plantea. Si incumpliese continuidad, pero la incumpliese totalmente. Ahora les voy a mostrar que no es que haya incumplido parcialmente, no. O sea, aquí ese 1.36% que aparece de continuidad sería el menor valor de WACC a aplicar por parte de ese prestador si se incumpliera totalmente la continuidad, pero eso va a tener unos rangos. Si incumpliera totalmente la cobertura del servicio, 1.36. Si incumpliera totalmente la calidad del agua potable, otro 1.36 y así sucesivamente. Es decir, si vamos con un prestador que de entrada incumple estos 5 indicadores, el valor del WACC que va a aplicar va a ser solamente el 2.18%, que es el costo de la deuda. Eso es muy catastrófico para los prestadores porque pues, es importante tener en cuenta que este WACC lo que busca precisamente es reconocer el costo de oportunidad de todos los recursos en los que tiene que conseguir el prestador para garantizar la operación y la inversión, principalmente la inversión. Mientras que si tenemos un prestador que cumple en segmento 1 con todos los indicadores, va a entrar con un WACC del 9%. Entonces, interesantísimo que vamos mirando eso, a qué segmento pertenecemos y cuáles serían los, digamos, lo que vamos a tener en línea base de continuidad, de cobertura, calidad del agua potable para ver en qué aspectos tendríamos que hacer descuentos en el WACC. Y aquí está lo que les planteaba de la tabla. Entonces, recuerden que en segmento 1, esa reducción en cada una de las dimensiones va a ser del 1.36%, pero ese sería ese 1.36 si cumpliera 0% con la continuidad. Pero si cumple la continuidad en un 10%, va a ser del 1.23 y la cumple en un 20% del 1.09. Como pueden ver, se va haciendo menor, de tal manera que si lo cumple en un 100%, va a ser de 0% la reducción del WACC. De hecho, las tablas del estudio articulador están de uno en uno. Entonces, aquí lo que les traje en esta tabla son los 10, cada 10, 20, 30, 40, pero si ustedes van y miran las tablas del estudio articulador, está 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces es como necesario que evaluemos o es la recomendación cada una de las empresas que ustedes tienen en qué niveles de calidad, continuidad, cobertura estarían para ver en qué aspectos tendrían que hacer reducción del WACC dentro de la formulación tarifaria. Y en alcantarillado tenemos lo mismo, sino que en alcantarillado ya son 4 indicadores, son cobertura del servicio, calidad del vertimiento, nivel de satisfacción del usuario y el índice integral de sostenibilidad ambiental. Entonces lo mismo, tenemos 9% en el segmento 1, el costo de la deuda es 2.18, el WACC menos costo de la deuda, que es igual al costo del patrimonio, es de 6.82, se divide entre 4 y me da una asignación de 1.71 por estándar. Entonces, lo mismo, como podemos ver acá, ese 1.71 en la medida que se cumpla el estándar, pues me va generando una menor asignación del WACC dentro de esa formulación tarifaria. Bueno, y de esta misma manera, recuerden que los cuadros que vimos anteriormente, revisábamos que no solamente impacta el WACC, sino que también como incentivo negativo se plantea impactar el rendimiento de capital de trabajo. Entonces también en los 3 segmentos que tenemos, si tenemos un cumplimiento de 0%, aplicamos un 0.46% de rendimiento de capital de trabajo, o sea, la resta. Recuerden que nosotros tenemos el rendimiento de capital de trabajo, ahora se los voy a mostrar más adelante, está como en el 2.46%, 2.43%. Entonces, si cumplí en 0%, a ese 2.46 en el segmento 1 le tengo que restar 0.46. Mientras que si cumplí en un 100%, todos abajo están en 0, es decir, que no resto nada del rendimiento de capital de trabajo y lo aplico de manera general. Entonces es importante revisar o repasar los cuadros ahora, por eso les vamos a enviar copia de la presentación a las personas que ingresen su correo, porque de acuerdo a esa línea base que ustedes tengan en el cumplimiento de cada uno de los indicadores, digamos que el reto está en determinar en qué indicadores tendría problema y cuál sería la reducción a aplicar tanto en WACC como en rendimiento de capital de trabajo.
Y aquí está alcantarillado también. Entonces, alcantarillado para cada uno de los segmentos y para cada uno de los cumplimientos, cuál sería el valor del descuento a ese rendimiento de capital de trabajo planteado por el regulador. De la misma manera en que pasa con el WACC, en el estudio articulador está de uno en uno. Entonces, allí lo pueden consultar. Digamos que a mí me dio el cumplimiento 98%. Pero aquí está 90 a 100. En el estudio articulador está cuál sería el descuento para el 98%. Entonces, importante que consulten las tablas completas en el estudio articulador. Entonces, el esquema tarifario propuesto es muy parecido al que tenemos hoy. Tenemos un cargo fijo compuesto por CMA. Sin embargo, el CMA va a estar compuesto por estos tres elementos. El costo administrativo comparable, porque va a funcionar bajo un criterio de comparación, como funciona hoy en 688. Vamos a tener sumado el costo administrativo de gestión social solamente en los años en que se cause ese costo. Y tercero, el costo administrativo del componente ambiental. Entonces, sumamos esos tres elementos y tendríamos el CMA. El CMO, como elemento del cargo por consumo, va a tener el costo operativo comparable, como funciona hoy, también bajo el criterio de comparación, más el costo particular compuesto por insumos químicos y energía, funciona tal cual como está hoy, y está nuevamente el costo operativo del componente ambiental. Nótese que hoy lo que se hace en esa metodología es sincronizar un poco lo que pasa con la formulación de las inversiones ambientales. La resolución 688 salió en el año 2014, pero la de inversiones ambientales salió en el año 2019. Entonces, lo que hace esta metodología es integrarlas, es permitir, obviamente, la inversión ambiental y se suma en estos elementos de CMA, CMO y CMI y la integra directamente a la formulación tarifaria para que no queden separadas como pasa actualmente. En el CMI tendríamos la base de activos de infraestructura más la base de activos administrativos y operativos. Importante esto. El costo medio de inversión ya no solamente va a estar planteado por los activos operativos, sino también por los activos administrativos y operativos que hoy incluso se remuneran por medio del CMA y el CMO. Entonces, lo que plantea esta formulación tarifaria propuesta es que todo lo que sea activos, incluso que estén en administrativo u operativo, así sean inversiones o no, se planteen dentro del costo medio de inversión. Y finalmente, la base de activos, en la parte verdecita está pues el tema de impacto de la formulación ambiental, de inversiones ambientales. Y ya en CMI, nótese que en CMI-TC, hoy se maneja el CMT, el costo medio de tasas ambientales, ahora se llamaría CMI-TC, que es el costo de impuestos y tasas ambientales, es decir, que en este elemento se van a remunerar, como se remunera el día de hoy, las tasas de uso y retributivas, pero también todos los elementos que hoy planteamos en CMA y en CMO, que son los ICTA y los hitos, impuestos, contribuciones y tasas administrativas, y los impuestos y tasas operativas, se manejarían dentro del elemento de CMI y TC. Entonces es importante también que lo tengan en cuenta, que ya el elemento de ICTA y de hito desaparecerían dentro del CMA y del CMO y se sumarían como elemento dentro del CMI-TC. Bueno, el mecanismo de cálculo de costos en costos administrativos y operativos es el cálculo anual. Eso es otro elemento importante. La metodología tarifaria va a ser de cálculo anual. Hoy la metodología tarifaria que tenemos en 688 es una metodología que se hace una sola vez en el periodo base y se actualiza solamente con el IPC o con las variaciones de costos particulares. Hoy en esa metodología propuesta, los costos se tendrían que recalcular cada año con base en los costos administrativos y operativos de la vigencia anterior. Entonces, en costos administrativos operativos comparables, el cálculo anual del CAT, que es el costo administrativo total, y el COT, que es el costo operativo total, con la implementación de la medida de eficiencia. En los costos operativos de energía eléctrica, también cálculo anual, pero el ajuste estaría supeditado a la implementación efectiva de eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía renovable. En costos operativos de insumos químicos, también cálculo anual, pero el ajuste estaría supeditado al reporte de dosificación óptima y al suministro del agua apta para el consumo humano. En costos de inversión, cálculo anual. Entonces, miren que en todos los elementos es cálculo anual. Vamos a estar entonces con una metodología que va a ser dinámica, no va a ser estática como funciona hoy en 688, sino que la vamos a estar actualizando cada año.
número de suscriptores también, cálculo del N en el año tarifario anterior, el consumo corrido por pérdidas, ese concepto todavía se va a manejar en esta metodología y también se calcula con el valor del año inmediatamente anterior, las metas de prestación del servicio, determinación anual de metas, según el estándar que aplique el prestador y su gradualidad, el régimen de calidad y descuentos en segmentos 1, 2 y 3, verificación y aplicación anual de descuentos, y en segmento 4 no aplica, por lo que les comentaba. En segmento 4 el regulador quiere garantizar la suficiencia financiera ante cualquier otro elemento, y como incentivo positivo, verificación anual de los criterios, que son los que vimos en las tablas de buenas prácticas, para que en caso de que se cumplan, genere una aplicación mayor del WACC y del rendimiento de capital de trabajo. Es decir, el estudio articulador tiene, para que ustedes también lo estudien, de la misma manera que me reduce el WACC y el rendimiento de capital de trabajo cuando incumplo el estándar, tiene unas tablas donde si usted me garantiza el cumplimiento de la buena práctica, yo le genero entonces, en vez de un 9% en el segmento 1 del WACC, un valor adicional de un punto, es decir, un 10% por decir algo, si usted me garantiza de manera exitosa el cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, importante consultar esas tablas que están en el estudio articulador. Bueno, hablemos entonces ya con la formulación. Ya nos quedan por ahí unos 5 o 10 minuticos. La metodología tarifaria 688, ¿cómo se maneja hoy? Se proyectan a 10 años los suscriptores, los consumos, las pérdidas y el elemento consumo corregido por pérdidas. Esas proyecciones de usuarios a 10 años y de consumo corregido por pérdidas son los denominadores, en el caso de los suscriptores, el denominador del CMA, y el consumo corrido por pérdidas, denominadores del CM1, CM y CMT. Pero entonces parte, digamos, de una proyección a 10 años y de esa manera se hace la formulación. Hoy tendríamos, como les decía en la diapositiva anterior, una medición anual. Entonces, para el costo medio de administración, haríamos primero el establecimiento del costo administrativo comparable, que va a ser, digamos, compuesto por estos 3 elementos que ustedes ven ahí: costos asociados con beneficios ampliados en la parte administrativa, costos generales asociados con la parte administrativa y costos asociados a las amortizaciones administrativas. Consulto el estado financiero, sumo estos 3 elementos y tengo el costo administrativo comparable. Luego ese costo administrativo comparable que tengo lo tengo que afectar o multiplicar por un puntaje de eficiencia, que es la segunda fórmula que ustedes ven allí. CAC es igual al CAI-1, o sea, el costo administrativo del año anterior, multiplicado por un puntaje de eficiencia. Entonces, claro, en los que estén en primer y segundo segmento, el método por medio del cual se va a calcular el puntaje de eficiencia va a ser el mismo metodología DEA, que es la que venimos manejando el día de hoy en 688, que es la de análisis envolvente de datos. Entonces, en los que estén en segmento 1 y 2 se les mide el puntaje de eficiencia. Digamos que yo soy la empresa X, consulto el listado y mi puntaje de eficiencia es 80%. Entonces sería el costo administrativo que yo tengo por el 80%. Los que en esa medición marquen como eficientes, entre comillas, van a tener un puntaje de eficiencia del 100%, o sea que van a poder trasladar el 100% de su costo administrativo. Pero en prestadores de tercer y cuarto segmento no se realizará por medio del puntaje de eficiencia DEA, sino por medio de un indicador sintético de eficiencia que incluso la comisión ya tiene diseñado y dispuesto en los documentos de trabajo. Entonces, recuerden, en 1 y 2 va a ser el puntaje DEA y en 3 y 4 va a ser el indicador sintético de eficiencia. Luego se calcula el numerador. El numerador va a ser pues este valor de costo administrativo comparable que acabé de afectar por el puntaje de eficiencia, más 2 elementos que les mostré en la gráfica. Va a ser el costo administrativo por gestión social solamente cuando se aplique, y el CAIR, que es los costos administrativos por inversiones ambientales. Sumo esos 3 elementos y al final lo afecto por 1 más rendimiento de capital de trabajo. Entonces nótese que aquí es donde yo empiezo a mirar si ese rendimiento de capital de trabajo lo puedo aplicar neto ante el cumplimiento de los estándares, o lo tengo que afectar por una reducción, o lo puedo sumar por un incentivo cuando cumplo con la buena práctica. O sea, ahí va a ser que vamos a tener tasas dinámicas, vamos a tener tasas dinámicas en la aplicación de la metodología tarifaria, no estáticas como funciona hoy, supeditado al cumplimiento o no de esos estándares. Entonces sumo los 3 elementos, 1 más R capital de trabajo. Las tasas que propone la comisión son estas que ustedes ven acá en segmento 1, el 1.72,
en segmentos 1.40 y en segmentos 3 y 4 1.48. Entonces, se aplica esta tasa, pero tendríamos que mirar si existe o es procedente una reducción o un incremento ante el cumplimiento de los estándares que revisamos anteriormente. Y luego llego al CMA. El CMA ya va a ser ese CAT, ese costo administrativo total dividido el número de usuarios del año anterior. Entonces, todos los años vamos a estar calculando el CMA, no de la misma manera que funciona hoy, que lo calculé en diciembre del 2014 y lo traje con costo, con IPC cuando acumula 3%. Aquí vamos a tener una formulación dinámica de cálculo anual. En el CMO funciona de la misma manera. Tenemos tres elementos estructuradores de costo operativo: beneficios ampliados de la parte operativa, costos generales de la parte operativa y amortizaciones operativas. Se suman, nuevamente se afectan por un puntaje de eficiencia, segmento 1 y 2 por la metodología DEA y segmentos 3 y 4 por el indicador sintético de eficiencia. Luego calculo los particulares. El costo particular va a ser igual al costo de energía y el costo de insumos químicos. Y ya aquí en esta formulación plantea una modificación del puntaje de eficiencia mínima. Hoy el puntaje de eficiencia mínima está en 60% independientemente del volumen bombeado. Hoy vamos a tener que, según el volumen bombeado, el puntaje de eficiencia va a ser diferente. Entonces, en un punto de toma de energía, si estamos bombeando de 0 a 1 millón de metros cúbicos en el año, el puntaje de eficiencia va a ser 63. Si estamos bombeando entre 1 millón y 3 millones de metros cúbicos por año, 69%, y superior a 3 millones por año, 77%. Entonces, mire que ya vamos a tener una escala. De hecho, mire que la mínima es 63%, cuando hoy en 688 el puntaje mínimo de eficiencia es 60%. Entonces va a depender del caudal bombeado. La actualización anual de costos particulares queda supeditada al cumplimiento del reporte de dosificaciones óptimas. Lo van a exigir como cargue en el SUI, las dosificaciones óptimas. El reporte de criterios de compra eficiente de insumos, que el agua sea apta para el consumo humano, y el cumplimiento de metas de eficiencia energética. Entonces, si no cumplo con esos 4 parámetros, no puedo actualizar los costos particulares cada año. Eso es un incentivo negativo que propone la comisión, de tal manera que los prestadores garanticen estos 4 elementos que están acá. Luego calculamos el numerador, que va a ser ese COE, ese costo operativo ya afectado por eficiencia, sumado al costo particular, que es energía e insumos químicos, y el COIR, que es este costo operativo por inversión ambiental, también multiplicado por 1 más rendimiento de capital de trabajo. Aquí lo mismo, tenemos que mirar si suma o resta algunos puntos extras el rendimiento de capital de trabajo. Esta es la tasa, segmento 1, 1.72, la misma que vimos en CMA. Entonces tendríamos que revisar si algunos efectos de subir o bajar esa RCT por el cumplimiento de metas o de buenas prácticas. Y luego ya determino el CMO como el COT en el numerador dividido consumo corrido por pérdidas, pero mire que el año anterior. Entonces, todos los elementos de la fórmula tarifaria van a ser dinámicos, van a ser de actualización anual. En el costo medio de inversión, la comisión propone que se maneje de manera aislada. Hoy tenemos un concepto general de base capital regulada que reúne todos los activos, tanto los BI 287 como los BI DIP 287, incluso los activos que hacen parte del POIR, que son las inversiones que la empresa hizo durante la vigencia de la resolución 688. Hoy lo que se establece es que cada activo asociado como a las fuentes diferentes que pueden existir, el BIDIF, el BI o el POIR, cada uno de esos activos tenga el establecimiento del costo de inversión asociado al saldo por recuperar, que es, digamos, la depreciación. Hoy funciona bajo el elemento de depreciación. Recuerden que hoy en 688 la remuneración de la base capital regulado funciona bajo un criterio de depreciación lineal. Entonces aquí tendríamos lo mismo. ¿Cuál es el valor del activo, de cada uno de los activos, dividido su vida útil residual, para establecer cuál es ese costo de inversión asociado al saldo por recuperar, pero también un elemento aparte que es asociado a la rentabilidad? Entonces, ¿cuál es la rentabilidad asociada a ese valor del activo? Hoy funciona en una sola bolsa. O sea, nosotros tenemos una BCR general donde funcionan ambos conceptos, tanto el costo del saldo de recuperar como la rentabilidad. La idea que propone la comisión es separarlos. Aquí está a mano derecha las tasas
que son las mismas del WAC, segmento 1, 9%, segmento 2, 9,71 y segmento 3 y 4, 10,30. También aquí tendríamos que mirar en términos de esa tasa que se va a aplicar, si se estableció o no menores valores o mayores valores por el cumplimiento de metas o por cumplimiento de estándares de buenas prácticas, perdón. Y también algo muy importante, la variable C que ustedes ven en esa formulación matemática va a hacer alusión no solamente a los activos de infraestructura como funciona hoy, sino que aquí vamos a tener también activos administrativos y operativos y los activos ambientales. Pero para cada uno de ellos tenemos que calcular aparte la rentabilidad y el saldo por recuperar. Cuando tengo esto, calculo el consumo corrido por pérdidas de la fórmula que la vemos en la parte superior y luego calculo el CMI por separado, tanto el CMI de rentabilidad como el CMI del saldo de cada uno de los activos por medio de estas fórmulas que ustedes ven acá, cuyo denominador es el consumo corrigido por pérdidas. Y ya después, la sumatoria de todos los dos elementos, el CMI de rentabilidad y el CMI de saldo, me va a dar el CMI del prestador. Bueno, y también, como les decía, como acá inverso tenemos el WAC, tenemos que mirar si resto puntos o sumo puntos dentro de esa formulación. Y ya el costo medio de impuestos, tasas y contribuciones, como les decía, tiene como denominador el consumo corrigido por pérdidas. Y en el numerador tiene no solamente las tasas de uso y retributivas que hoy pagamos a la autoridad ambiental, sino todas las tasas y contribuciones que hoy se remuneran por CMA y CMO referente a los elementos ICTA e ITO. Entonces irían acá en el numerador dividido consumo corrido por pérdidas y tendríamos costo medio de impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, eso era lo que les quería decir. Yo les agradezco por su participación. Aquí están nuestros datos. Bueno, voy a hablar. Contáctenos. Nosotros vamos a estar conversando incluso también de la formulación. Estudios, soporte y vamos a estar en los próximos días convocándolos también a una socialización de lo que pretende la comisión en materia de aseo. Quedo entonces muy pendiente de sus observaciones, comentarios y dudas y muchas gracias por su atención. Feliz día. Bueno, entonces ahora nos han dejado varias preguntas en el chat, entonces voy a hacer las preguntas para que por favor Edilberto les des respuesta a las personas que nos han dejado las preguntas. La primera pregunta fue de Luis Alejandro, que preguntó, ¿los costos gastos administrativos de los EEFF pero de la unidad de negocio regulada, acueducto, alcantarillado, o de toda la sociedad en caso de que tenga otros negocios? Bueno, esa pregunta hace alusión a los estados financieros. Efectivamente, no deben ser de todas las unidades de negocio, como estamos hablando solamente de acueducto alcantarillado en este caso, tendríamos solamente como numeradores de los CAT y de los COT los costos administrativos operativos asociados únicamente a la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado. Bueno, y como criterio para establecer el segmento sería solamente los costos operativos y administrativos asociados a los dos servicios acueducto y alcantarillado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de... Perdóname que es que tenemos varios mensajitos. Es de Lisette Marín. ¿Ya se tiene algún documento borrador de la nueva metodología? Bueno, no se tiene todavía proyecto de resolución. Lo más cercano al proyecto de resolución es el último estudio que publicaron que se llama estudio articulador. Entonces, el estudio articulador tiene ya todos los elementos, digamos,
donde la comisión con base en los 7 documentos soportes que publicó, cómo plantea que funcione la metodología tarifaria. Entonces, no tenemos proyecto de resolución, pero tenemos el estudio articulador, que es muy parecido a lo que se establecería como proyecto de resolución. Bueno, la siguiente, Angeline Elizabeth, preguntó, ¿podrían dar el link del acceso para verificar a qué segmento pertenece una empresa de servicios públicos? Listo. Yo de manera general, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, les voy a mostrar a todos los participantes. Ustedes ingresan por cra.gov.co y aquí en CRA, en nuestra regulación, ingresan por estudios de marcos tarifarios. En estudios de marcos tarifarios ingresamos por acueducto de alcantarillado grandes prestadores. Luego ingresamos aquí a este link y aquí van a estar todos los estudios soporte incluso el último que es articuladores, que fue el que le acabo de mencionar en la anterior pregunta. Si ustedes ingresan acá al primer estudio, que es el de generalidades, aquí dice estudio de generalidades, y lo descargan, que dice descargar documento. Ya cuando ustedes descarguen ese documento, ahí en el anexo de ese documento de generalidades pueden buscar el cuadro donde aparecen todos los prestadores de acueducto alcantarillado del país con su respectivo segmento. Entonces este no me está dejando descargar, pero ya pues como les digo pueden ingresar por medio de este link en el estudio de generalidades, pero ojo, descargan por favor documento completo. En todos los documentos diferentes que publica la comisión, ellos publican el documento completo, que es el más pesado, un resumen, y tercero, una infografía. La comisión ha sido muy juiciosa con este. De hecho, me olvidó mencionar, los estudios están muy bien estructurados y tienen muy buen soporte. Entonces, aparte que aparece el documento completo, el documento resumen, aparece una infografía donde uno puede entender más fácilmente la intención de ese documento. Entonces, en este documento, como les digo, en el completo pueden descargarlo y consultar allí en la parte de anexo cuáles son los prestadores. Espérenme si aquí me dejan. Sí. Entonces ya aquí se van para la parte de anexo. Segmentación, caracterización, anexos. Aquí está, estadístico. Entonces, no sé, voy a intentar, ahí me disculpa Jessica Alexandra Rico, pero voy a buscar empresas públicas de Armenia. Empresas públicas de Armenia. Públicas de Armenia. Las públicas de Armenia va a ser segmento 2. Entonces, aquí en este cuadro está ya planteado, como les digo, estudio generalidades, documento completo, por favor. En la parte de anexo, ya cada uno a qué segmento pertenece. Tenemos más preguntas, Aleja. Y claro que sí. La siguiente pregunta no nos aparece el nombre del usuario, pero fue, ¿va a salir alguna guía o resolución con las indicaciones para elaborar el plan de gerencia del agua? Efectivamente, en el documento de generalidades aparece que será la comisión la que determine cuáles son los aspectos que conforman el plan de gerencia del agua. Supongo que es muy parecido a cómo funciona hoy, por ejemplo, los planes de emergencia y contingencia, cuya formulación están en una resolución del ministerio y tienen el paso a paso de qué deben contener. Entonces, esperamos que con la publicación de la resolución definitiva se establezca cuáles son, en una de las partes de anexo de esa resolución, se establezca cuáles son los elementos y cuál debe ser el contenido de ese plan de gerencia del agua. Bueno, la siguiente es de Floralba Gómez Yepes. Dice, ¿qué impacto tendría el cálculo de las nuevas tarifas en el caso de los prestadores que sus CMA y CMO se aplican por debajo de la tarifa techo, teniendo en cuenta que los incentivos negativos se aplican sobre estos costos? Esa pregunta es muy interesante porque una de las, digamos, de los aspectos que hemos buscado como firma experta en regulación con las empresas que asesoramos
es que traten de tener los costos a techo. O sea, recuerden ustedes que la metodología 688 es una metodología de precio techo. Hay prestadores que hoy están aplicando esa metodología por debajo del valor techo, pues eso se puede hacer siempre y cuando no afecte la suficiencia financiera del prestador. Pero obviamente cuando salga esta nueva metodología, si esas tarifas están a un valor por debajo del techo, pues van a tener un mayor rezago tarifario. Entonces se espera que con la nueva formulación tarifaria las tarifas suban un poco, a pesar de que las tasas tanto del WACC como el rendimiento de capital de trabajo están disminuyendo. Se espera que suban un poco. Entonces, claro, si existe actualmente en el prestador una reducción, una inaplicación de la tarifa techo, va a tener un mayor rezago la aplicación de esa nueva formulación tarifaria. Entonces, digamos que la sugerencia en este punto es que apliquen este semestre de 2025 las tarifas a techo para que no tengan un rezago muy fuerte cuando apliquen la nueva metodología tarifaria. Bueno, Flor nos dejó otra pregunta y es, ¿cuál es la gradualidad del cumplimiento de los indicadores según el segmento del prestador? Bueno, en el documento articulador está la aplicación de cada uno de esas gradualidades. En la presentación no hago alusión a ello, pero si ustedes en este mismo link que les mostré ahora buscan el estudio articulador, allí en el articulador pueden consultar la gradualidad de cada uno de los indicadores con base en el segmento al que pertenece. Entonces, el llamado, como les decía hace un momento, es a que consulten los documentos. Esa información puntual que nos plantea Floralba puede ser consultada en el estudio articulador, donde cada uno de los segmentos aparece cuál es la gradualidad en la aplicación de ellos, dependiendo pues de ese segmento al que pertenece. Bueno, la siguiente pregunta es de planeación. Dice SAAB. ¿Cada cuánto se deben actualizar los cálculos tarifarios? Con esa nueva metodología se actualizarían cada año. O sea, nosotros tendríamos, a diferencia de cómo funciona hoy la 688, de simplemente una actualización por IPC y ya mirar en qué momento es procedente la actualización de costos particulares. En la nueva metodología se plantea que los cálculos se hagan cada año. Entonces, cada año tarifario. Entonces, por decir algo, ahora en el mes de enero del 2026 entra la metodología en vigencia, tendríamos que hacer un cálculo con base en el año base que plantea la comisión, que esperamos que sea el 2019, según lo que ellos plantean allí, pero ya en 2027 tendríamos que hacer un nuevo recálculo tarifario ya con base en los costos administrativos del año I-1, es decir, que ya no sería 2019, sino sería 2026 en este caso, porque sería el I-1. Entonces, eso va a ser ya de recálculo anual. Tanto los CMA, CMO, CMI y los CMTs, incluidos impuestos y tasas, ya serían de recálculo anual. Bueno, la siguiente pregunta es de Segundo Cuarán. Dice, resolución que determina metodología tarifaria para acueductos rurales actual. Listo. Hoy la presentación que vimos es aplicable solamente a metodología 688 del 2014, que es la metodología de grandes. La metodología de pequeños, si ustedes ingresan aquí a la página de la comisión, se van a dar cuenta que en el momento la comisión no ha avanzado mucho en esa metodología. O sea, si ustedes ingresan por acá mismo, por acueducto, alcantarillado, pequeños prestadores, se van a encontrar que aquí solamente se ha publicado el documento bases. Es decir, para pequeños prestadores, a pesar de que en la agenda regulatoria versión de abril de 2025 se plantea que este año también sale la metodología para pequeños, no se tiene en ese momento avance en ningún otro documento soporte. Yo supongo que están esperando regular primero la metodología de grandes para de esa manera, con base en algunos resultados de esa discusión de grandes, se pueda plantear la de pequeños. Entonces, en ese momento solamente para pequeños existe el documento bases, igual es muy importante consultarlo, pero también tendríamos que estar muy pendientes este año de lo que salga respecto a esa metodología, porque en la agenda regulatoria se establece que este año también se publicará el proyecto de resolución de pequeños prestadores.
Bueno, dice Junta Administrativa de Acueducto y Alcantarillado, Vereda El Rosario. Para un acueducto comunitario de 2020, suscriptores, los modelos de segmento, ¿cómo se debería aplicar? Ok, bueno, de 2020 suscriptores estaríamos ante un prestador de menos de 5.000 que hoy está bajo el ámbito de aplicación de la resolución CRA 825 del 2017. Entonces, bajo el mismo concepto de la pregunta anterior, esta metodología que hoy estamos discutiendo es la metodología de grandes, es decir, que no aplicaría para este prestador que nos acabas de decir, Aleja, sino que ellos tendrían que estar muy pendientes del avance de la nueva metodología para pequeños, para mirar de qué manera la comisión empieza a plantear los estudios soporte y también el proyecto de resolución. De la misma manera en que vamos a estar enviándoles información que les decía ahora, por ejemplo, el Servicio Público de Aseo, también cuando la comisión avance en el planteamiento de estudio soporte, proyecto de resolución de metodología de pequeños, vamos a estar invitándolos para que ustedes conozcan el alcance de esa nueva propuesta regulatoria. Pero en ese momento no serían objeto de esa nueva metodología que acabamos de exponer. Bueno, Floralba nos pregunta, ¿estos indicadores se medirían a través del IUS o cuál es la propuesta para medir los indicadores? Sí, la comisión en el documento de generalidades, incluso en el, en el estudio articulador, plantea que los indicadores deben ser adicionados en el IUS. Entonces, hay unos indicadores que ya están adicionados. Por ejemplo, en la dimensión uno, el IRCAP ya hace parte de la dimensión uno del IUS como indicador establecido, pero por ejemplo, el ISA, el de cobertura no está vinculado. Entonces, sí, efectivamente la comisión plantea en el documento una posible modificación de la metodología de IUS para poder incorporar unos indicadores que tendríamos acá en esa nueva metodología tarifaria. Bueno, la siguiente pregunta es de Suraguas SASP. Dice, ¿hasta qué porcentaje de IPC acumulado puedo traer a la actualidad y si no se actualiza, se pueden perder esos IPC? Bueno, no existe una norma, un decreto, una resolución que diga que se pueden perder. Lo más parecido es un concepto que en algún momento logré encontrar de la Superintendencia de Servicios Públicos que plantea que a criterio, pues, supone que los conceptos no son vinculantes. Esas indexaciones por IPC cuando cumplen más de 3 meses no se pueden aplicar. Pero como les digo, no existe en ese momento un decreto, una norma específica que diga que se pierde. No sabría cómo contestarte esa pregunta. Lo que hemos hecho en algunas empresas es, ante una insuficiencia financiera muy marcada que tenga el prestador, hacer uso de los IPCs que se han aplicado, pero de una manera progresiva. Entonces, no existe norma que lo permita ni que lo prohíba. Existe un concepto que habla de los 3 meses, concepto que no es vinculante, pero la recomendación allí es que si tienen un problema de suficiencia financiera, hagan aplicación de esos IPCs que están dejando de aplicar, pero de una manera progresiva para no impactar a los usuarios. Bueno, la siguiente pregunta es de Floralba y dice, ¿en la actualización de tarifas sigue aplicando indexación por IPC? Efectivamente, a pesar de que la comisión plantea de pronto dentro de la fórmula de IPC, que hoy pues, es un ponderado de varios elementos, de pronto sacar la porción de alimentos. Entonces, tendríamos que estar muy pendientes cuando publiquen el proyecto ya de resolución para ver si el IPC que se tiene en cuenta para la actualización de las tarifas es el IPC completo o el IPC sin la porción de alimentos. Entonces, lo único que ha explorado la comisión en los diferentes documentos es tomar de pronto el IPC sin la porción de alimentos, pero todavía no se sabe si esto quedará de esta manera. Obviamente generaría una disminución en el valor de la indexación, mientras que la inflación del año 2024 fue de casi el 6%. Si le sacamos la porción de alimentos, pues va a ser un valor menor. Entonces, lo que busca la comisión es un poco eso, es un poco en los años de alta inflación, como ha sucedido en algunos años,
como gran parte de esa inflación la genera la porción de alimentos, pues quitar el ruido que genera esa porción de alimentos, pero no ha quedado establecido porque no ha salido el proyecto de resolución, pero sí se está discutiendo esa posibilidad. Bueno, la siguiente pregunta es de Dora Cristina Salgado. Dice, el estudio tarifario arroja una tarifa base. ¿Qué nos pueden decir sobre aplicar tarifa complementaria y suntuaria? Bueno, la tarifa complementaria y suntuaria va a quedar supeditada a, digamos, a la reglamentación posterior que haga la Comisión en términos del desincentivo al consumo de agua. De hecho, si miramos la agenda regulatoria de este año, la versión 2 del mes de abril del 2025, vemos que la Comisión tiene propuesto este año revisar nuevamente ese consumo básico subsidiable, porque la aplicación de los consumos complementarios y suntuarios van a quedar obviamente ligados a lo que hoy la Comisión establezca en términos del consumo básico subsidiable, que hace algunos años estaban 20 metros cúbicos independientemente del piso térmico, pero con la resolución CRA 750 del 2016 se planteó una reducción progresiva y una reducción según el piso térmico del prestador. Entonces, ya los consumos básicos y suntuarios y el efecto que eso genere dentro de la formulación, digamos, de la factura de cada suscriptor, va a quedar obviamente supeditado a la revisión de esos consumos que la comisión va a realizar según la agenda regulatoria versión 2 de este año 2025. Bueno, dice, segundo Cuarán, dice, si un gerente realizó el estudio de costos y tarifas y la directiva no le aprobó dicho estudio, pero aún se sigue trabajando con actas de fijación de tarifa, ahora en el presente año nuevamente el gerente contrata un nuevo estudio de costos y tarifas para poder lograr la aprobación. Mi pregunta es, ¿se puede hacer un nuevo estudio de costos o con el que hace unos 5 años se realizó y no fue aprobado? Tendrían que hacer un nuevo estudio, es decir, digamos, digamos que ese prestador que me estás hablando tiene más de 5.000 suscriptores, entonces realizó un estudio con la metodología CRA 688 del 2014. En el momento en que la comisión reglamente esta nueva metodología, ya la resolución va a ser otra, el acto administrativo que reglamente esa metodología va a ser otra. Coloquémosle un número para el ejemplo, va a ser la 1020 del 2025, por decir algo. Entonces, ya no va a ser la metodología 688, sino la 1020, lo que implica que ese prestador, independientemente se aplicó o inaplicó la 688, bajo el hecho de que ya hay un nuevo acto administrativo que es de obligatorio cumplimiento, tendría que aplicar la 1020 para el caso pues del ejemplo que estoy colocando. Entonces tendrían que hacer un nuevo estudio con base en la nueva metodología. Bueno, de segundo Cuarán nos dice, en una oportunidad la CRA nos facilitó una matriz en Excel donde se podía diligenciar este estudio de costos y tarifas. Esta matriz se la puede conseguir en la plataforma de la CRA. Bueno, la matriz la diseñó con la metodología que había en la 287 y tengo entendido que generó pues como algunos inconvenientes en la aplicación por parte de algunos prestadores y la comisión optó por no publicar más esa matriz. De hecho, en ASEO también existía. Entonces, no, la nueva metodología no se plantea ninguna matriz. De todos modos, cuando salga ya el documento de trabajo definitivo, la comisión sí publica normalmente en la parte final del documento de trabajo un ejemplo de la forma en la que se aplica, pero no es un ejemplo formulado en Excel, sino que es un ejemplo documentado en un PDF. Entonces, ahí digamos que la recomendación es estar muy pendientes de la publicación del documento de trabajo para que con base en ese ejemplo que se publique en la parte final de ese documento de trabajo sirva como base para establecer, digamos, la aplicación para cada uno de los prestadores que están presentes. Bueno, y la última pregunta de Alejandro Guevara dice, viendo los documentos de la CRA vi 4 segmentos. Disculpa. Vi 4 segmentos. El primero abarca a 7 empresas, el segundo a 25, el tercero a 34 y el último a 52. Entonces, esta metodología aplicaría solo a 108 empresas.
No, como está planteado en el documento soporte, tiene las cifras pues, que plantea Alejandro. Sin embargo, tengan en cuenta que eso es un muestreo que la comisión realizó para establecer esas posibles aplicaciones por segmento. Entonces, realmente son más prestadores a los que les sería aplicable esta nueva metodología. Como les digo, todos los prestadores están planteados, como vimos ahora en el anexo del documento, generalidades para que de acuerdo, digamos, a esa consulta que cada uno de ustedes pueda hacer, puedan determinar si están obviamente sujetos a la aplicación de esa metodología tarifaria y en qué segmento estarían. Pero entonces, ahí para aclarar, no son 154 prestadores, sino que son más, pero esos 154 son la muestra que la comisión determinó para hacer la evaluación de la aplicación. Bueno, y la última pregunta es de Saulo Uribe. Dice, si la empresa opera varios municipios no interconectados, donde solo uno de ellos es de más de 5.000 suscriptores, ¿aplicaría esta metodología solo para ese municipio y para el resto metodología para pequeños? Así es, de todos modos tenemos que esperar en el proyecto de resolución, o sea, de entrada sí, o sea, tenemos, digamos, 6 pequeños municipios con resolución 825 y, digamos, uno grande con 688. Entonces, en el grande, y como no estamos hablando de un municipio interconectado, tendríamos que aplicar la nueva metodología en reemplazo de la 688. Sin embargo, es importante estar muy pendientes del proyecto de resolución porque el proyecto puede plantear algo en términos de ese mercado regional, así esté o no esté interconectado. Entonces, de entrada sí la tiene que aplicar solamente en el municipio que tiene más de 5.000 suscriptores. Sin embargo, es importante estar muy pendiente de los criterios que de manera regional fije la Comisión de Regulación de pronto como un criterio vinculante o de obligatorio cumplimiento. Pasó, por ejemplo, en la metodología del Servicio Público de Aseo, cuando salió la resolución 853. Entonces, si existen áreas de prestación que se atienden, que son de más de 5.000 suscriptores, se establecerá un criterio para ver si se manejan bajo un criterio regional. Entonces, es importante, así no esté interconectado ese municipio, estar pendientes de lo que determine la comisión en la resolución definitiva. Bueno, nos apareció una pregunta más y es de Oscar Trejos. Dice, en el tema de consumo complementario y suntuario, ¿es potestativo del Consejo del Municipio en el acuerdo de subsidios y o contribuciones establecer el factor suntuario? No. De hecho, lo que establece hoy, por ejemplo, la resolución CRA 750 del 2016 es que solamente se subsidia el consumo básico. O sea, tengan ustedes presentes que el consumo tiene tres tipos. Es el consumo básico, el consumo complementario y el consumo suntuario. Eso es, digamos, como está planteada la resolución CRA 750. Por ejemplo, un municipio que está ubicado entre 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo básico es 13, el complementario 26 y el suntuario 39. Eso es como está planteado allí en la resolución CRA 750 del 2016. El Consejo Municipal puede determinar subsidios solamente para el componente de consumo básico. No puede determinar un subsidio aplicable al consumo complementario ni suntuario porque sería violatorio de las disposiciones en materia de subsidios y contribuciones. Entonces, respecto a esta pregunta, es importante invitarlos a que consulten la resolución CRA 750 del 2016 y también el artículo 125 de la ley 1450 del 2011, que establece en materia de aportes y contribuciones cómo deben funcionar los consejos en torno a la aprobación de estos acuerdos. Bueno, esas fueron todas las preguntas que teníamos, que nos hicieron. Quería hacer una acotación y es que aquí en el chat voy a dejar el correo electrónico al que se pueden comunicar, ya que allí en pantalla le falta una letra, entonces para que de pronto no vaya a haber alguna equivocación de pronto a la hora de
comunicarse. Y también quería recordarles, nosotros tenemos un canal de YouTube, nos pueden encontrar como EGC Consultores y Asesores. Allí también tenemos playlists y videos donde hablamos de variados temas, hacemos análisis y hablamos de temas como estos en videos que ustedes pueden ver desde cualquier parte. Entonces también para que lo tengan muy presente se pueden suscribir e igual pueden estar muy pendientes porque este webinar también lo vamos a estar subiendo allí a nuestra página de YouTube. Aquí Edilberto nos hicieron otras dos preguntas para contestarlas. Una fue de Alejandro Guevara, dice, sobre lo del subsidio al consumo complementario y suntuario, si se aplica, ¿sería como subsidiar el derroche de agua? Efectivamente, esa es como el término, lo que busca precisamente la resolución CRA 750 es por medio de un análisis de piso térmico establecer cuál puede ser el consumo subsidiable que garantice las necesidades básicas de cada persona. Entonces, claro, si optamos por subsidiar el consumo complementario y suntuario, sería obviamente premiar el consumo excesivo de agua que hoy las políticas públicas lo que buscan es precisamente reducirlo. Entonces, sí estoy de acuerdo con la apreciación de Alejandro. Bueno, nos hicieron otra pregunta, pero bueno, dicen para consumo básico y cargo fijo, para el tema de subsidios, dice. Para el tema de subsidios para consumo básico y cargo fijo, nos dice Joana Pardo. No sé si de pronto nos podrías aclarar, Joana, un poco más la pregunta para poder darte respuesta. Dice, para el tema de subsidios se aplica el porcentaje para consumo básico y cargo fijo. Bueno, eso también depende de lo que establezca el Consejo Municipal. Por ejemplo, hay hoy acuerdos de diferentes consejos municipales donde se subsidia el cargo fijo, pero el cargo por consumo no, o viceversa. Subsidio el cargo fijo, pero el cargo por consumo no. Entonces, es importante establecer muy bien lo que establezca el proyecto, perdón, el acuerdo municipal del consejo. Debe decir claramente si es una contribución al cargo fijo o al cargo por consumo o a ambos. De hecho, también un aspecto importante a revisar allí es la proyección que la empresa le presente a la alcaldía. Recuerden ustedes que antes del 15 de julio, por decreto 1013 del 2005, todos los prestadores del país deben remitir a las alcaldías municipales una proyección del déficit que van a tener en la próxima vigencia. Entonces también uno de los aspectos que se tendrían que considerar muy bien allí es con base en qué cálculos está haciendo las proyecciones del prestador, si está tomando el subsidio en el cargo fijo y en el cargo por consumo, pero también están muy pendientes de lo que establezca el acuerdo, porque el acuerdo puede limitar la aplicación del subsidio a uno de los dos elementos o aplicarlo a ambos. Bueno, nos dejaron otras preguntas, como no queremos dejar que ninguna se nos escape. Entonces, Oscar nos dice, en el acuerdo de consejo se puede establecer un mayor porcentaje de contribución para el consumo complementario y suntuario. Para el complementario y el suntuario. La verdad, no creo que exista norma que lo permita, pero tampoco que lo prohíba. Es decir, los consejos municipales están en la facultad de, con base pues en las proyecciones que presentan los prestadores y con base en las discusiones del presupuesto y la disponibilidad presupuestal, establecer cuáles son, digamos, las asignaciones que puedo otorgar en materia de subsidio y contribución. Entonces, lo único que establece este artículo 125 de la Ley 1450 del 2011 es que las contribuciones en ningún caso podrán ser inferiores al 50% en el estrato 5 y comercial, 60% en el estrato 6 y 30% en comercial, pero no se establece que se van a aplicar de manera indistintiva según el tipo de consumo. Entonces,
Bajo ese entendido, yo pienso que no existe una norma que lo prohíba, tampoco lo permite, y valdría la pena en todo caso escalarle la pregunta, puede ser al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como autor del decreto 1077 del 2015. Bueno, Alejandro Guevara nos dice, pero ¿hasta dónde lo permite la norma sobre aplicación de subsidios? No entiendo la pregunta. No sé si entonces Alejandro nos ¿Hasta puede dónde, hasta dónde lo permite la norma en materia de subsidios? sobre aplicación de subsidios. No, la ley 1450 en ese mismo artículo 125 que les mencioné hace un momento establece que los subsidios máximos que se aplican en los estratos 1, 2 y 3 es 70, 40 y 15. Y también no existe en ese artículo algo que diga al cargo fijo y o al cargo por consumo. Entonces, son los topes, digamos, máximo de subsidios. De hecho, les quiero compartir que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo agregó un parágrafo a ese artículo 125 que permite incrementar los subsidios en la zona rural. Entonces, por ejemplo, los municipios que hoy son superhabitarios en el país, pues que son muy pocos, pero pueden existir, o de pronto las alcaldías se quieran fomentar un poco el uso de los servicios públicos en el sector rural, pueden optar por llevar el subsidio del estrato 1 al 80% en el sector rural, que es lo que estableció este nuevo parágrafo, 80 en el estrato 1, 50% en el estrato 2 y 40% en el estrato 3. Entonces, también como esa cuñita importante para que ustedes revisen allí esta adición al artículo 125 de la Ley 1450, que puede ser obviamente un incentivo a lograr una mayor cobertura en la zona rural, que se va a permitir hoy tener un esquema de subsidios en la zona rural diferente al que se maneja en la zona urbana, cosa que no se podía tener antes. Bueno, y las últimas dos preguntas, una es de Dora, dice, ¿existe una norma que estipule si al consumo complementario y suntuario se le puede aplicar un mayor valor al básico como un desincentivo? No, no existe en ese momento esa norma. La única norma que en materia de subsidio de consumo se tiene establecido es la resolución CRA 750 del 2016. Nótense ustedes que cuando el año pasado pasó el tema de cambio climático, de fenómeno por desabastecimiento de agua, la comisión expidió durante unos meses un desincentivo al consumo del agua. Y ese desincentivo se aplicaba precisamente a los usuarios que tuviesen consumo complementario y suntuario. Entonces, pero esa resolución ya perdió vigencia porque, según el IDEAM, ya, digamos, finalizó esa temporada de riesgo de abastecimiento de agua. Entonces, lo que debemos entender de los consumos complementario y suntuario es que van a quedar supeditados a, digamos, esos efectos de emergencia que establezca el IDEAM por desabastecimiento, y de esa manera las reglamentaciones que para tal fin fije la Comisión de Regulación, las cuales serán temporales en términos de lo que dure esa emergencia por desabastecimiento. Bueno, y la última de Ecosug dice, por favor, me confirma el decreto que se debe presentar antes del 15 de julio. Decreto 1013 del 2005. Ese decreto está adicionado también en el decreto único reglamentario 1077 del 2015, pero lo pueden buscar, digamos, de una manera más rápida y consultarlo de una manera más rápida en el decreto 1013 del 2005. Antes del 15 de julio, todos los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo deben presentar ante la alcaldía las proyecciones de subsidios y contribuciones de la próxima vigencia fiscal. Entonces, es el 1013 del 2005. Bueno, ahora sí, entonces ya finalizamos esta sección de preguntas. Muchísimas gracias a todos por dejar las preguntas, por asistir también a este webinar.